A veces es duro tener que estar en la posición que uno está, ¿no? Con respecto a los temas de las contrataciones colectivas. La tercera contratación colectiva fue discutida por la FETU, todos lo saben. Allí nosotros manifestamos nuestra posición con respecto a que discutiríamos el contrato que expresamos nosotros y que no podríamos ir a refrendar una contratación colectiva que, entre otras cosas, no era más que un vestido a la talla que había diseñado el ministerio. Un contrato colectivo que expresaba lo que nosotros llamamos la estandarización salarial, que dejaba todos los aumentos en manos del presidente de la República y que además no le vemos elementos progresivos. Y tenemos que decirlo así, reconociendo las cosas que podamos reconocer de este contrato. Es más, hemos dicho, es que el contrato es tan malo que ni siquiera se han atrevido a publicarlo en internet. Nadie lo conoce. El secreto mejor guardado del mundo. En el ministerio conversamos con algunos directores y nos daban este, nosotros queremos las actas, queremos saber qué es lo que es, y nadie sabe nada. La reunión con el CISMEO, la que se encarga, la directora del CISMEO, nos dice, mire, nosotros no sabemos ni siquiera qué dice la cláusula de HCL. Eso para que lo sepan. Y se dio porque en esa discusión, en la última semana, en el mes de julio, el ministerio se presentó a la reunión con una propuesta paquete, lo que llaman un convito, lo aprobaron y el ministerio le tocó entonces, extrañamente al patrono, redactar las actas de la contratación que ni siquiera tienen los dirigentes sindicales, pues los dirigentes sindicales no pueden decir que probamos, no probamos. Nosotros vimos después de esa reunión en la prensa, en el Correo del Orinoco, a Orlando Zambrano de la FETU diciendo que habían aprobado 1 millón de bolívares de un bono y que después no había con qué pagarlo y lo retiraron. Pero lo dijo, incluso está grabado en las redes sociales, que se generaron expectativas y dijeron que era el mejor incremento para el HCM y posteriormente nomás fue una estafa. Nosotros le vamos a reseñar algunos elementos aquí. Nosotros entonces nos dedicamos a la tarea, bueno, en base a lo que había, fijar la posición como organización sindical, como Sinatra UCB, como FETRESUR, a explicarle a los trabajadores qué era lo que en líneas generales estaban diciendo. Sacamos varios videos y entonces el ministerio, ni siquiera la FETU, ¿no? Porque quien responde ahora por el contrato no es quienes lo discutieron y lo aprobaron, sino el patrono. El ministerio sacó hace 2 semanas esto que ustedes vieron en la prensa nacional, la tercera CCU, 2 páginas a colores, full color, expresando qué es lo que tenía el contrato colectivo y posteriormente salimos nosotros a decir y a desmentir las cosas que estaban allí que no eran ciertas. Por ejemplo, esto pudiera verse como la crónica de una estafa. Por cierto, los compañeros de prensa OCB que leyeron el documento, nos hicieron una entrevista y ellos están preparando un material que va a salir, ya salió, por hora universitaria, en donde punto a punto vamos demostrando cómo se desmantela esta información. Ellos hablan de que el incremento en líneas generales es de 620%. Nosotros decimos, ¿cómo cuadra esa cuenta? Empezamos a meter lápiz. Tú sabes que uno aquí es economista, contador, de todo, uno aprende toda vaina. Si el aumento salarial fue del 40%, para ser exacto, grado 1 obrero 26.000 bolívares. El incremento en la prima familiar, de paso, usted no ven de aquí a allá, pero en los números, 620 y 90.000 aparecen como los más grandes números aquí, del resto números más pequeños. Que son los 2 únicos beneficios que reciben
todos los trabajadores, todos, la sumatoria da 114%. 90.000 de la prima familiar, 40% al tabulador salarial en la escala en la que usted esté. Esos fueron todos los incrementos de todos. Después había, por ejemplo, que aumentaron el cestatique. Bueno, no sean embusteros, eso lo inventó Maduro, cuando lo llevó de 40 a 60, después a 90, después a 100 y pico, ahora llegó a 189. Eso no tiene nada que ver con la contratación, eso lo sumaron para los 620. Que subieron la prima para los hijos con discapacidad de 3.500 a 15.000 bolívares, a 60.000 bolívares. Eso es muy bueno. Nosotros no podemos negar, muy bueno. Pero eso representa el 0.6% de todos los trabajadores del país. 0.6%. Bienvenidos los compañeros de la Universidad Nacional Abierta que vienen llegando. Si entonces nosotros revisáramos cómo se dio la discusión, por ejemplo, para la prima familiar. Ustedes recibían una prima que se llama prima, ¿cómo se llama? No, prima por hogar. Y su análogo, es decir, la analogía es una prima familiar, porque todo el mundo tiene un hogar, todo el mundo tiene familia. En el último momento, esa fue la prima majestuosa en donde ellos llevaron el recurso y aprobaron 90.000 bolívares, es decir, 300 unidades tributarias a esa prima, pero en el transcurso se rasparon la prima por hijo, que no la percibían todos los trabajadores. Entonces dicen, no, ahora la incluimos en esta, eso es mentira. La prima familiar y la prima por hogar son sinónimos y la recibían todos los trabajadores. La prima por hijo era exclusiva para los trabajadores que tenían hijos, que el ministerio le pasó la peineta por el pescuezo en plena reunión y no dijeron nada, y eliminaron la prima por hijo, que es una vieja conquista de la clase trabajadora, desde los profesores hasta los obreros y empleados. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué elementos positivos, entre comillas, pudiéramos nosotros revisar? Porque empezando a hacer comparación. Los números no son en frío como la gente piensa. Usted me puede decir que 40% puede ser un buen aumento si el índice inflacionario está por debajo del 40%. ¿Está claro? Pero como no hay estadístico para cualificar la inflación en Venezuela, y no nos podemos ir a lo que dice la oposición, a lo que dice el gobierno, porque son sesgadas las dos, nos vamos a la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, donde está el gobierno también, y que es reconocida, y ellos hacen un estudio de la inflación de todo el continente en América Latina, es decir, de México para acá, país por país, validado incluso por los respectivos gobiernos, es decir, más acertado que eso. Entonces la inflación en Venezuela es la más alta de América, 1.333% según la CEPAL para el primer semestre del año 2017. La segunda es la de México con 49%, imagínense usted lo abismal. Y con 1.333%, estos caraduras entonces conquistaron 40%, más por debajo que la inflación en México. Y entonces nos dicen, no, pero subimos una prima a 90.000 bolívares, bienvenida. Pero el resto es que también ahí nos tranquilaron con la prima por hijo. Es decir, cambiamos un beneficio que parece ser coherente por una cláusula además que, entre otras cosas, podía presentar expectativas. ¿Por qué? Porque la prima por hijo y la prima por hogar, que eran 1.200 y 750, entiendo, tenían los presupuestos del año 2015. Y del 2015, 2016 a 2017, la inflación subió 1000%. Es decir,
que estas primas, si tú las trabajabas numéricamente, podrían hasta sobrepasar los 90.000 bolívares en la sumatoria de ambas. Ellos dicen, bueno, subimos a 105 días el bono vacacional y 120 días el bono de aguinaldo. El bono de aguinaldo estaba en 115, es decir, consiguieron 15 días y 15 días. Perdón, 5 días. O 105, de 90 a 105 o 15 días. Y en aguinaldo era 115, subieron 15 más, perdón, 5 días más. Y entonces dice, coño, esa bicoca tan grande, 120 días. ¿Qué pasó allí? Claro, nos están metiendo gato por liebre, jugando con los números. Es decir, no puede verse eso como un elemento en el mes más inflacionario de todos los 12 meses. El mes de diciembre. El mes en donde la gente tiene que preparar la fiestica de Navidad, preparar la cena navideña, incluso, ya eso se está olvidando, porque con los nuevos precios del año mediodía, los estrenos de los hijos. Esa es la realidad que tenemos del contrato. Entonces nos dicen, bueno, pero se incrementaron todas las primas profesionales. Pero se les olvidó un detalle. Hagan un trabajo para que vean ahora cómo estratificaron las primas. Un obrero anteriormente recibía una prima, grado académico, siendo abogado, trabajando como obrero, estandarizada igual a los profesionales activos. Ahora no. Ahora la prima por obrero para técnico es el 12% del cargo que lo ocupa. Y es el 14% para los profesionales del cargo que lo ocupa. Mientras que para el administrativo es el 14 o el 16% dependiendo del cargo que ocupa. Es decir, que la prima por obrero profesional de los obreros es menor que la prima de los profesionales. Y entonces dijeron, pero conquistamos la prima de doctor que ya teníamos y le pusieron cifras pírricas, pero déjeme decirle que esos trabajadores son menos del 10% de todos los trabajadores universitarios en el área administrativa. Y cuando uno examina, evalúa el contrato colectivo por sectores, pues ya queríamos hacer una revisión total. Los que mejor salieron en este contrato fueron los profesores universitarios. Y le aprobaron a los profesores universitarios la prima por antigüedad, que no lo aprobaron en el último contrato, que los profesores se molestaron con nosotros porque no lo apoyaban. Nosotros decíamos, no lo apoyamos, no creemos que ustedes tienen el derecho a la prima por antigüedad. Pero hay que revisar cosas. Por ejemplo, nosotros los administrativos tenemos una interescala del 5%. Los profesores no tienen interescala sino categoría. La categoría de los profesores es el 14%, 16, 18, 20 y 22%. Ellos si van a tener la prima por antigüedad, deben achicar la escala o permitirle a los administrativos subir la escala. Porque si no, se distancia, ese es el concepto de la élite. Se distancia el sueldo del profesor universitario con respecto al profesional universitario, no profesor. La misma corriente fue el mayor de los primeros años. Que los profesores no pueden ganar así, ni igual que los trabajadores administrativos. Aunque en los sectores profesionales haya gente más calificada incluso que muchos profesores de primer nivel. A esa situación nos referíamos nosotros. Ahora ellos en una carrera, como estamos en conflicto en la Universidad Central, decidieron, para evitar que los profesores se fueran a la huelga, aprobarles la prima por antigüedad. Y se le extendieron a los jubilados, como debería ser, porque nosotros también le extendimos a los jubilados. Pero cuando hacen los cálculos, ocurren pequeñas distorsiones como esta. Los profesores en líneas generales no se jubilan a los 25 años. Por ejemplo, yo pongo un caso de una autoridad universitaria que yo conozco, que ganaba
270.000 de salario normal ante el contrato. Vicerrector académico de esta universidad, que además subió a 530 ahorita, que le aplica 1.5 a 530, este es un lápiz para que ustedes vean nada más, 1.5 por 530, ¿Por 30 años? Por 43 años de servicio. Ajá. Así están incluso profesores jubilados. Promedio es de 30. ¿Ah? A lo rojo que no hace. Ya de eso, pero nada más los números estadísticos. Entonces, quienes se llevaron la mitad del contrato, más de la mitad del contrato colectivo fueron los profesores. Además, en una parte dice en la homologación, primas salariales. La prima de actividad docente que estaba en 1.300 bolívares, se la llevaron a 30.000. Pero Orlando Zambrano, oye, se lo están llevando todo y a los obreros no toca, entonces le subieron la prima de supervisores y choferes de 1.500 a 15.000 bolívares. Que además no representan, para que usted sepa, el 10% de los obreros. Y si usted agarra los 15.000 bolívares, los que trabajan aquí en la universidad, es uno de los más baratos que hay aquí para comer, es el telón. El telón, hay un restaurantito que está en la avenida Victoria, el más barato, aquí no hay más donde comer. 15.000 bolívares vale una comida de baja calidad. Entonces, como no tenían con los empleados qué hacer, en la misma homologación pusieron y subimos la prima de hijos con discapacidad a 60.000 bolívares. Hoy la pudieron llevar a 500.000, porque esos compañeritos son trabajadores universitarios, pero no representan ni siquiera el 1% de todos los trabajadores. Entonces tú no me puedes decir que los trabajadores de la UCB tenemos que estar contentos. Oye, porque Bianco salió muy bien. ¡Qué vaina! Lo miramos por nuestro salario, nuestra familia, por el núcleo familiar. No es que estamos en contra de que Bianco gane eso, entre otras cosas, los profesores universitarios se lo merecen. Pero los trabajadores universitarios también nos merecemos que nos traten como lo que somos, seres humanos, venezolanos de esta patria que es de todo. Generaron después toda expectativa. Si uno pone a ver, en el contrato los grandes beneficiados fueron los profesores. Los profesores sí obtuvieron un incremento mayor. Los segundos fueron los obreros por la prima de los supervisores. Pero los administrativos no estaban en esa discusión porque Carlos López no representa a los trabajadores universitarios. Fueron en este caso, la cenicienta del contrato colectivo. Después le vamos a dar una explicación de cómo es el tema del pago, ¿no? Pero queríamos ver esto en línea general en el contexto del contrato colectivo. Entonces nos salieron con otra especie. Subimos de 200.000 bolívares a 2 millones de bolívares el HCM. Oye, eso es una estafa, ¿vale? Eso no es verdad. Antes de sentarse a discutir el contrato, ya el gobierno el 28 de diciembre, viendo los cálculos de la inflación, dijeron que había que aumentarlo. Es más, lo subieron a 2 millones y pusieron 1.800.000 bolívares de contingencia. Ahora esto lo llevaron a 2 millones, que era lo que había, y en vez de subir, bajaron la contingencia de 1.8 a 1 millón, que de paso no la pagan hasta que el contrato no esté homologado. Bueno, si el contrato no está conocido, mucho menos puede estar homologado. Y con esa estafa, dijeron entonces que subió 1000% el HCM, cuando eso no es verdad. Con los jubilados fue peor. Con los jubilados dijeron, vamos a aprobar la homologación salarial del jubilado. La homologación no es otra cosa que un criterio que establece que un jubilado no puede ganar más ni menos que un trabajador activo en su misma condición. Eso creemos justicia. Pero eso lo aprobamos nosotros mediante un acta.
el 1 de noviembre del año 2016. Y los tipos se robaron el acta, entonces la convirtieron en una cláusula y lo pusieron como parte del contrato colectivo. Y aprobaron una cláusula que es un tema de discusión hoy, sobre todo para los bonos vacacionales. El trabajador cobrará el bono vacacional en base al salario del mes anterior al que salió. ¿Está claro ahí? Eso así. El trabajador universitario cobrará su bono vacacional en base al salario del mes anterior a su salida de vacaciones. Es decir, si usted sale el 1 de agosto, es al 31 de julio. Si sale en julio, es al 31 de julio. Pero en la cláusula establece que a los jubilados se les prorrateará la pensión en base al salario del mes de junio de cualquier año. Es decir, que en este año, imagínense usted la locura, y después les explico qué ha pasado, los jubilados no iban a tener el incremento del 50% que decretó Maduro a partir del 1 de julio, para que lo sepan. Y por eso la universidad nos saca corriendo el 21 de julio para que el salario nuestro sea el del mes de junio. Y por eso nuestra organización sindical dijo, no, es el 1 de agosto. Y eso fue parte del primer peo ahí en la dirección de administración. Y yo tengo que reconocer aquí públicamente, aunque nos guste o no. Yo reconozco a la dirección de administración que dirige la compañera Yanex, porque los compañeros aceptaron y dijeron que era correcto la salida a partir del 1 de agosto y calcularon el salario de los trabajadores a partir del 31 de julio del año 2017. Y dijimos, no puede haber una diferenciación con los jubilados. Y a los jubilados en la UCB le calcularon el salario, no como decía el instructivo, sino al 31 de julio del 2017, para que lo sepan. Y para que las otras universidades también sepan. Eso es lo que no se ve entonces. Y eso regresaron data, pasaron data para allá, pero al final, por la presión que teníamos, los tipos llegaron y terminaron mandando la plata. Sobre esos elementos, es importante que hoy, en esta evaluación que hacemos en la contratación colectiva, hemos dicho, hay elementos centrales a los cuales nosotros no podemos renunciar. Pueden haber, nosotros teníamos una propuesta de que la prima por antigüedad debía subir a 2.5 y 5 para los más altos. Se quedó en 2.5 y la presentan como un gran logro. Esa vaina está en el 2008. Es decir, si no aparece ahí, de todas maneras tendrían que pagarla igual. Para nosotros, no hubo más que una estafa con un contrato que va a percibir los aumentos salariales como lo decreta el presidente Maduro en el marco del plan de emergencia económica que existe en el país. Nosotros planteábamos la indexación salarial, porque cada vez que Maduro, nosotros decíamos, si Maduro implementa el salario mínimo en lo que sea, 3 veces se mueve el tabulador nuestro. Planteábamos 6 y decíamos la mínima es 3. Y eso permitiría que nuestro salario siempre estaría 3 veces por encima del salario mínimo. Esa es la razón por la cual nos excluyen de la discusión, aplicando el vértice de la fuerza. Y a pesar de las medidas que tomamos los trabajadores, no logramos el objetivo, entre otras cosas, porque se desató en el país una vorágine con los sectores de la oposición que a fin de cuentas terminaron beneficiando al patrón y no a los trabajadores, porque los trabajadores quedamos minimizados en el marco de la vorágine de ese conflicto. Esta es la situación real y además la hemos discutido, nos ha dicho, coño, ustedes son muy duros con el ministerio y tenemos que hacerlo. Porque en el ministerio lo que se discutía era el problema fundamental de la plata de los trabajadores. Ahí estaban rebatiéndose como una rebatiña. ¿Quién montaba los juegos nacionales? ¿Quién montaba los planes vacacionales recreativos de los obreros?
¿Quién se quedaba con el control del vestuario? E incluso el Sistema de Desarrollo Integral de Salud, que es el SISMEO, que es un pote, no es una póliza. Solo que los tipos son tan malos para discutir el contrato que terminaron dejándoselo al ministerio. Porque ahora es el ministerio el que administra todo, sin ni siquiera la presencia. Claro, de la FETU. Imagínate tú. Ciegos, sordos y mudos. No hablan, no ven, no se sienten. Como Shakira. Entonces hoy tenemos que los tipos implementan un plan recreacional de los obreros, pero esta vez lo hace el ministerio mediante una empresa privada que no licita, que la traen así, la meten del maletín y la sacan, que recibe la plata del ministerio y se llevó a esos compañeros para Margarita. Nosotros tenemos que decir, y eso es una denuncia que vamos a hacer formalmente, pero que en esos días de Margarita unas cosas que se demostraron importantes, que la FETU, como consecuencia de este contrato, se dividió en dos toletes. Ahora están los sindicatos rebeldes, presididos por el compañero José Medina, amigo nuestro, y los otros sindicatos que dirige Orlando Zambrano. Ahora resulta que Medina pasó a ser mayoría dentro de los sectores obreros de la FETU, gracias a Dios. Y en esa discusión empezaron a enfrentarse, no por los trabajadores, sino por quién se quedaba con la mortalidad. Por ejemplo, se llevaron a todos los trabajadores que tenían en este proceso, es inevitable. Pero los tipos en ese carnaval, en esa vorágine, en el Culca, por ejemplo, y tengo aquí la denuncia oficial del presidente Jonathan, para completar el número se llevaron a profesores y empleados que estaban con ellos, grupos minoritarios, para que fueran a disfrutar en Margarita, y lo pudieron hacer porque ellos eran los que administraban. Pero a los sectores administrativos nos dejan por fuera, por supuesto, nosotros no andamos ahí chillando. Lo más triste es que como aquí hay dos sindicatos patronales, sindicatos de jalabolas, y perdonen esa vaina porque andan casados con el vicerrector administrativo para cualquier vaina, el Sintra y el SOS. Los carajos repartieron 80 cupos para llevarse 80 trabajadores de esta universidad. Y cuando le preguntamos, ¿y qué pasó con los obreros de la Universidad Central de Venezuela, los trabajadores de servicio del Sinatra UCB, que son 900, que también son obreros? Oye, no sabemos qué hacer, tú sabes que es una vaina política. No, hermano, ese contrato de los trabajadores, usted no puede disponer por eso, porque nosotros vamos a hacer la denuncia formal. Entonces nos decían que no había recursos, se habían agotado. Pero si se agotaron, ¿cómo es que Orlando Zambrano tiene 10 habitaciones en Margarita y tiene 45 días con toda su familia metida allá? ¿Ah? Que con eso pudieran llevar a 100 trabajadores más. Así es como se están repartiendo los hábitos. Y nos llamaron para los Juegos Nacionales. Y nosotros dijimos, primero es un derecho de los trabajadores. Como yo soy el presidente, no puedo decidir, yo tengo que consultar al consejo directivo de nuestra federación que decidió asistir. Y entonces ellos ponen el hotel, los pasajes, ponen todo, ellos pagan la factura, nosotros manejamos plata, entre otras cosas a nosotros nos interesa esa vaina. Entre otras cosas porque para nosotros lo fundamental es que el procedimiento se dé y los trabajadores reciben el beneficio. Pero le dijimos, a los trabajadores nuestros no lo van a meter un cuchitril allá mientras la gente de la FETU la tenía. Nosotros queremos igualdad de condiciones, igualdad de derechos, y lo vamos a lograr porque los trabajadores vamos a hacer valer esta contratación colectiva por todos los individuos. Se van a robar los derechos, es un problema a ustedes, pero no van a hacerlo ahorrando a cuenta del bolsillo de los trabajadores, nada. Con ese elemento, el SISMEO hoy tiene una crisis. Nosotros pedimos la primera reunión la semana pasada, fue Elsie con Deyanira, que está en una reunión de recursos humanos, Feli está en concursos. Los tipos nos dijeron que no conocían siquiera la cláusula. Nosotros dijimos, bueno, pero nosotros queremos una reunión con los presidentes de los sindicatos, por eso están aquí.
para que nos explique, y queremos que todos los delegados nuestros vayan, para saber qué es lo que está pasando allí. Bueno, eso es permítame decirlo de esta manera, eso es una vaina que se pierde de vista la cantidad de recursos que tiene, porque son 200.000 trabajadores en todo el país que están beneficiados, más el grupo familiar cerca de 850.000 personas amparados por 2 millones de bolívares. Fíjate el billete que hay. El 28 de diciembre del 2016 se creó el CISMEU y se nombró la primera junta directiva con Eulalia Tavares. El 9 de enero cambiaron eso porque era un desastre. La gente cuando ve tanta risa se vuelve loca. Y nombraron al segundo, ¿cómo llaman? A Balmore. Coño, Balmore vino cortándole y ramo. Ese era el tipo, coño, parecía Silverio en sus mejores momentos en el toreo ayer. No había pasado 2 meses, lo estaban destituyendo por problemitas. Nombraron otra persona que también a los 15 días lo nombraron, entonces trajeron una de afuera, de allá del Ministerio de Educación Básica. Esa la trajeron en el mes de marzo. Sí, una muchacha, la directora del CISMEU. Entonces aquella dijo, sí, y nosotros decíamos, sí, pero es que el problema ahí es la corrupción. Sí, señor Sánchez, la corrupción, el robo, pero nosotros vamos a meter. A la muchacha la acaban de destituir por lo mismo y nombraron a hacer. Imagínense ustedes, tiene 10 meses, desde el 28 de diciembre, ahorita, esta fecha, 4 de octubre, tiene, perdón, 9 meses. Y lo trabaja pasando 7 mengua. días, Necesidad de el trabajo. CISMEU. Y tiene 5 juntas directivas han pasado por allí. Porque eso es un desastre. Entonces, no hay recursos para pagar los excesos. Ay, ¿cómo se gastan? Nadie lo controla, nadie lo evalúa, no están los sindicatos allí. No, pero es que los que son signatarios son la FETU. Oye, tú no puedes poner un ciego que esté cuidando con una vaina que necesita. Mira, Samuro va a poner a Samuro cuidar acá. Esa es la situación del CISMEU. Y cuando usted va para allá no dice, no, pero mira, hay contrato aquí, contrato allá, vayan a Maracay. Maracay no hay ni una empresa ahorita que tenga el CISMEU. Van a pagar, me dijeron. En Barquisimeto nos decían las compañeras que están aquí, los compañeros del Instituto de Previsión Social de la UCLA, que ellos han garantizado la contratación por la vía de la UCLA, y sin embargo, en todas partes del país. Bueno, en Bolívar no hay una clínica que pueda atender con el CISMEU. Pero para ellos todo está bien, todo está chévere. Le decíamos, mire, tenemos una crisis aquí en la clínica para sortear de los Valles del Tuy con un trabajador que me llamaba, una trabajadora. No, pero esa está activada en el CISMEU, coño, ¿cómo está activada en el CISMEU? Si tengo el trabajador me lo están sacando, chico. Y entonces ya lo vamos a llamar, más nunca llamaron y después no contestaban el teléfono. Esa es la realidad del problema del CISMEU. Ahora, esa realidad no la pueden tapar como el avestruz metiendo la cabeza bajo la tierra, como que no está pasando nada. Hay que asumirla, pero también hay que incorporarse en esta pelea. Entonces nosotros hemos definido algunas cosas. La primera es, no podemos aceptarle al Ministerio de Educación Universitaria ni al CISMEU que se mantenga la oferta de 2 millones de bolívares para la siniestralidad. Porque esta semana, le informaron a él, cuando nosotros fuimos a hacer un reclamo de prestaciones sociales, queremos que le paguen las prestaciones a la gente, ¿cómo es la vaina? Y dice, mire, es que va a salir un listado, pero no de prestaciones, sino de adelanto de prestaciones por cuestiones de salud. Porque la gente le está echando mano a sus prestaciones sociales para poder operar el hijo, al papá o la mamá, y esa vaina es intolerable. Eso lo tenemos que decir. Y nosotros le vamos a pedir al ministerio, bajo la condición de conflicto, que es a partir del mes de octubre, tiene que incrementar el HCM de los trabajadores universitarios, porque ningún siniestro cobra
2 millones de bolívares por ninguna patología. Hasta un parto cuesta 4 millones de bolívares. Una tomografía. Normal, será. Yo no paro, pero estoy poniendo un patrón de referencia. La barrigó, ¿oíste? Nosotros vemos cómo los trabajadores están en estado de pensión, es decir, que con este contratico van a ir para atrás. Vayan a la calle de ahorro para que usted vea los préstamos que están solicitando por problemas, la gente está viviendo. Algunos han dicho, bueno, y esa vaina que manejan ustedes el sindicato, si no existiera, ¿en qué condiciones estaría? Entonces esa es la realidad con él. Entonces la primera situación que tenemos nosotros preconflicto es el tema del cismeo. Consideramos que el cismeo debe incrementarse significativamente lo que queda estos 2 o 3 meses del año y no puede ser 1 millón para el año que viene. Porque se supone que el 2018, de acuerdo a las expectativas económicas, va a ser peor que esto. El segundo elemento es que nosotros no podemos abandonar la prima por hijo, como bueno, nos la tumbaron y qué pues. Hay que reactivar un operativo que permita que más temprano que tarde los trabajadores vuelvan a tener su prima por hijo como siempre la han tenido desde el siglo pasado. En los institutos y colegios se desató una vorágine diciendo que el ministerio va a regularizar a todo el mundo, pero lo va a hacer con FETU. Y que el que no tuviera en FETU se quedaba por fuera. Entonces, bueno, FETU tuvo un pequeño éxito allí, sacaron los concursos, dieron la vaina. Resulta que aquella vaina no fue más que sal y agua, porque no hay plata para eso. Ahora la gente está recha, con razón, porque los trabajadores en los institutos y colegios les aplica una vaina que se llama maquila. Cuando usted tiene 25 años y no se puede jubilar porque usted no es regular sino contratado. Cuando usted cumple un cargo jerárquico y cobra como bachiller siendo profesional. Cuando usted forma parte de una corte de trabajadores de segunda categoría, porque en la universidad hay trabajadores de primera y de segunda. Universidades autónomas y experimentales tienen crecimiento hasta 5 niveles. Los profesionales allí en los institutos y colegios solamente P1, P2. Esa es la realidad. En nombre de un gobierno obrerista que no tiene nada de obrero, porque ve a la clase trabajadora, y ahí está nuestra diferenciación. Ese es un tema que llevamos para la discusión, y el otro, bueno, es inevitable. 2 puntos que tienen que ver con el tema de los jubilados. Primero es la exigencia del pago de las prestaciones sociales, ya por lo menos este año hay que cerrar ese capítulo. La gente tiene que cobrar sus prestaciones sociales. Pero además de las prestaciones sociales, el 28 de mayo del 2015, allí, en la Puerta Tamanaco, el presidente Maduro, en conversación telefónica conmigo, prometió 25.000 pensiones de jubilación para los trabajadores universitarios no cotizantes. Luego el ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández, lo refrendó en cadena nacional. Ahora todo el mundo se hace el pendejo cuando discutimos la vaina, comisiones van, comisiones vienen. Pues el tema de los jubilados tiene que empezar a revisarse y a darle respuesta ahorita cuando acaban de aprobar más de 300.000 jubilaciones para los no cotizantes. Esos son los puntos que llevamos nosotros como elemento. Además del tema de recuperación salarial. Sí, son jubilaciones, no pensiones para los adultos mayores que no son cotizantes del Seguro Social, que es el caso del alto porcentaje de los trabajadores universitarios. ¿Lo pasivo? Ahora no pagan pasivo, ahora el pasivo viene con las prestaciones sociales justas. Cuando nosotros hablamos de que pague las prestaciones, es que le pague el pasivo a los trabajadores. Esa es la realidad. No, eso habrá que revisar. Por supuesto, eso será tema de rey. Para nosotros, entonces, este es el tema central. El gobierno nos hizo una promesa y la burocracia en línea abajo está violentando la norma
Ya en 2 años y ni un trabajador jubilado ha sido incorporado. Hay quien queda mal el presidente Maduro como consecuencia de esto. Nosotros ante eso le decimos, hay que dar respuesta y ellos van a tener, nosotros definimos entonces entregarle hoy un Diego ahí a la OCS. La comida a las instituciones, Eduardo. Ya vamos para allá, mamito, estamos en el marco de un conflicto nacional. En el marco de eso, todos nosotros decimos, hay que entregarle el pliego a la OCS y entregarle al ministerio las peticiones formales de los trabajadores universitarios. Posteriormente, si no hay acuerdo, tendremos que empezar a movilizar los trabajadores mediante las marchas nacionales y las movilizaciones y tomas, inclusive paralizaciones de perspectiva con horarios críticos. Entonces eso lo está trabajando la federación. Porque en estos momentos, la peor situación la están pasando, créanlo, porque la estamos pasando todos los trabajadores, los que viven en el país. Esta crisis no puede seguir descansando solamente sobre los hombros de la clase trabajadora. Eso es correcto, ¿no? Por eso es el cambio. Por último, queríamos enfocar sobre este tema, el tema de los pagos. Evidentemente, los pagos de la normativa laboral. La gente no sabe qué cobró. El gran problema es ese. La gente no puede decir que cobró bien o mal, porque si no sabe qué cobró, no sabe si cobró bien o cobró mal. Nosotros sí estamos pendientes en la situación en la Universidad Central, como sindicato, que el trabajador no salga trasquilado. No nos trasquilaron con el tema de que nos sacaron el 21 de julio de vacaciones. Y dimos nosotros el 1 de agosto. Es decir, la fecha que se tomó para el cálculo de bono vacacional es el 31 de julio, incluyendo el 50% de módulo para las vacaciones. Que no lo hicieron en alguna otra universidad. Incluyo a los jubilados, también se les tomó para el cálculo de su, ¿cómo se llama?, bono asistencial, el sueldo del 31 de julio. Allí se pagaron todos los elementos salariales y no salariales. En la Universidad Central de Venezuela hay otros elementos. La beca subió a 15.000 bolívares, no nos toca. No nos toca. Porque la beca nuestra por convenio interno está igual al 40% del salario mínimo nacional. La beca más alta que tiene estudiante alguno en bachillerato, desde preescolar hasta universidad. Entonces, no nos toca porque estamos por encima. Los que tienen hijos con especiales, por supuesto, cobrarán los salarios mayores. Son pocos en la Universidad Central. Pero en líneas generales, pagaron la diferencia salarial en base a enero a julio, el 40% de su tabla. Usted ve en la tabla en la que usted está, el 40%, y esa diferencia salarial es suya. Más los 90 días del bono asistencial. La sumatoria del salario más el bono asistencial multiplicado por 1.25 por año de servicio y le resta lo que ya viene cobrando. Eso es la prima antigüedad. En el caso del obrero, igual el bono nocturno que el salario. Y luego ese monto lo multiplica por los 7 meses. Esta fórmula la vamos a sacar nosotros para que la gente vea. Pero antes quiero anunciar otra cosa. Y posteriormente, el grueso de los recursos que cobraron ustedes no es por el retroactivo, es por el bono vacacional que se incrementó 15 días, que son eso que es la suma del salario más los 90 días, perdón, los 90.000, más la prima de antigüedad por 15 días que faltaban, perdón, por 390 días que no le pagaron, que ustedes le pagaron en base a 90 días por el salario, y el resto de lo que ustedes cobraron en el mes de julio como vacaciones, eso equivale
equivalente nada más a medio mes los 15 días que faltaban. Eso ha sido un grueso. Esa es la diferenciación. Posteriormente llegaron los recursos en el mes de septiembre para pagar agosto y septiembre que no lo habían pagado. Como no han pagado el 40% que decretó Maduro, no lo habían pagado en septiembre, y se presumía que era para final, se decidió pagarlo el 15. Pagaron agosto y en vez de pagar la quincena de septiembre, pagaron el mes completo. Por eso la gente no recibió el último del mes. No, faltó el incremento, no, se lo pagaron el mes anterior. Y posteriormente, el 40% que lo acaban de pagar ahorita al fin de mes. Esas son dos cosas importantes para la negociación. Los obreros que salieron de vacaciones anterior al medio, por supuesto salen afectados. Porque el retroactivo se lo pagan completo, pero el bono vacacional, que es la fuerza, le pagan nada más, por ejemplo, el que salió en marzo, enero y febrero. 2 meses. El que salió en mayo, como muchos tienen, enero, febrero, marzo y abril. Y el salario que le toman en consideración para el cálculo del bono vacacional es del mes anterior a cuando salió. Déjeme decirle que este contrato colectivo firmado como está, pues sencillamente es un golpe fulminante a los obreros que no tienen vacaciones colectivas. Entonces, el que salió de vacaciones en marzo, el salario con el que le calculan el bono vacacional es del mes de febrero del 2010. Por eso salen muchos trabajadores obreros